aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy, como he dicho al principio, celebramos la memoria de dos santos hermanos que evangelizaron una zona importante de Europa. De hecho, ellos fueron proclamados por San Juan Pablo II copatronos de Europa. Son dos evangelizadores que tuvieron que afrontar muchas dificultades. ¿Por qué aquellos otros, por qué evangelizaron? ¿Por qué? ¿Por qué motivo se arriesgaron a perder la vida y muchos la perdieron? ¿Por qué pasaron penalidades? ¿Qué tenían dentro que les empujaba a hacer aquello? Por un lado, seguro, ante todo, el amor a Jesús, el amor al Señor y la obediencia al Señor, que había dicho: id y predicad, id y evangelizad. Lo acabamos de escuchar en este Evangelio: poneos en camino, id a evangelizar. No tardéis, no os entretengáis en el camino. Pero junto a este mandamiento del Señor había otra cosa: el convencimiento personal, por su propia experiencia, de que lo que ellos tenían era superior a lo que tenían los demás. Cirilo y Metodio, o los evangelizadores españoles que recorrieron toda América en medio de enormes dificultades, ellos no estaban predicando a gente sin Dios. Los pueblos eslavos, lo mismo que los aztecas o los incas, tenían sus dioses, era gente creyente. Podían, por lo tanto, haber seguido siendo creyentes en la serpiente emplumada. Podían haber sido creyentes de esos dioses que tenían. ¿Por qué evangelizar a gente que ya tiene su Dios? Pues porque ellos sabían, por propia experiencia, que no era igual. Que no era igual creer en Jesucristo que creer en tal o cual divinidad, que seguramente tenían cosas positivas, que en esas religiones muy distintas entre sí había lo que San Pablo denominó las semillas del verbo. Había cosas positivas. Por lo pronto creían en Dios. Ya tenemos algo positivo. Pero ellos sabían, estos evangelizadores, que la fe en Jesucristo no solo no era igual, sino que era superior. Que no es igual creer en el Hijo de Dios hecho hombre, que muere por el hombre y que nos enseña a amar incluso al enemigo, que creer en otros dioses que son falsos y que además tienen una teología y una antropología que en muchos aspectos es dañina para el hombre, o dañina para la mujer, o dañina para las relaciones sociales. La cuestión es si nosotros seguimos creyendo esto. Seguimos creyendo que en la religión católica
está la plenitud de la verdad? ¿O estamos contagiados, porque hay muchos también entre nosotros que están contagiados, de la idea de que cualquier religión vale para salvarse, que son iguales todas? Pues si son iguales todas, ¿para qué te vas a complicar la vida? Pero si son iguales todas, y lo mismo vale una que vale la otra, ¿para qué vas a dejar tu casa, tus comodidades, para irte a un sitio donde no solamente probablemente vas a tener un nivel de vida inferior, sino vas a pasar peligros, incluso puedes enfrentarte con el martirio? ¿Pero para qué? Y esto no solamente los evangelizadores como Cirilo y Metodio o como los sacerdotes y religiosos españoles que se recorrieron toda América. También los primeros evangelizadores, los apóstoles, y estos que hemos escuchado hoy en el Evangelio, iban a predicar a gente que creía en Dios. Los de hoy que hemos escuchado predicaban a judíos que creían en el verdadero Dios. Y los otros, pues predicaban en medio de los griegos, en medio de los romanos, los que se fueron hacia el este, en medio de los persas, los que llegaron a la India. ¿Y para qué? Pero si es todo lo mismo, ¿para qué? Esta es una pregunta que está sin contestar. ¿No será que no es todo lo mismo? Es decir, si nuestro Señor se hace hombre, siendo Dios, para enseñarnos un camino que nos conduzca hacia el cielo y hacia la felicidad en la tierra, pues es que o ha venido a hacer turismo porque podía haberse ahorrado el viaje, o ha venido a hacer algo que es tan importante, que manda a aquellos que lo transmitan a los demás. Yo creo en el mensaje de Jesús como en un mensaje superior a los demás. Esta es la cuestión. Porque si no es así, repito, no es que San Cirilo y Metodio se equivocaron y los misioneros españoles o franceses o de cualquier país que han estado evangelizando y que siguen evangelizando se han equivocado. Es que se equivocaron los apóstoles y se equivocó Jesucristo. Y se equivocó en primer lugar porque no tenía que haber venido. ¿Para qué? Si aquella gente ya tenía sus dioses. Si todo da lo mismo. Si da igual adorar a Venus y tener en los templos la prostitución sagrada que adorar a la Virgen María, porque todo es igual. Pero es que no todo es igual. Por eso, cuando pensamos en los misioneros, en los evangelizadores, lo primero que tenemos que pensar es que ahí hay un mandato de Cristo y que ese mandato no es un capricho. El Señor nos da algo que los demás no tienen, y eso no significa que los demás no tengan nada. Tienen, y algunos es posible que tengan mucho, pero no lo tienen todo. Solo Jesús es Dios. Y solo Jesús nos trae la plenitud de la verdad. Y solo con Jesús podemos llegar de la forma más segura posible al cielo. Y solo con Jesús y viviendo como Él nos enseña, podemos encontrar de la forma más segura posible la felicidad en la tierra. Por eso tiene sentido todo. Si no, repito, no solamente es que Cirilo y Metodio y los demás misioneros han perdido el tiempo. Perdieron el tiempo los apóstoles y perdió el tiempo nuestro Señor Jesucristo. Y si esto es así, si creemos en la superioridad del Evangelio, si creemos en esto, pues tenemos que experimentar la urgencia de evangelizar. Tengo un tesoro que no es mío. Yo lo he recibido, no es mío. Y lo tengo que dar. ¿Por el bien de quién? De esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de esos que no lo conocen, por el bien de quién, de
incluso de esos que lo rechazan. Tengo que darlo, tengo que transmitirlo. San Pablo dice, ay de mí si no evangelizaré, ay de mí si no evangelizo, ay de mí, a tu familia, a tus amigos, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque en el Evangelio está la plenitud de la verdad y la plenitud del camino que conduce a la vida. Que así sea.